Buenas tardes para todos, bienvenidos al Beit Midrash de esta tarde. Shabbat Shalom. Esta tarde vamos a hablar sobre la parashá Yitro. Perdón. Vamos a hablar sobre la parashá Yitro, que es una parashá que para nosotros es de mucha significancia y de mucha profundidad. Entonces, en este Beit Midrash de este Shabbat, vamos a buscar en el libro de Éxodo. Vamos a buscar en el libro de Éxodo el capítulo 18, que es donde vamos a centrar la enseñanza de esta tarde. O vamos a centrarlo propiamente en el capítulo 19. Allí es donde vamos a concentrarnos en esta tarde para hablar de la parashá, el capítulo 19 y 20. Entonces la parashá de esta semana es una parashá que abarca, por decirlo de alguna manera, dos temas importantes. El tema principal que abarca el texto es los mandamientos que fueron dados en el Har Sinaí, en el monte Sinaí o en la montaña del Sinaí, y el comienzo de la visita de Yetro, que es el suegro de Moisés. Y solamente quiero plantearles algunas cositas de Jetro para luego entrar en la parte donde quiero entrar, pero como introducción quiero tocar un punto de Jetro. En la Torah, nosotros, por lo general, nosotros conocemos al suegro de Moisés, en español, por lo general lo conocemos como Jetro. Pero en la Torah, el nombre Jetro no es el único nombre. Generalmente nosotros lo conocemos como Jetro, pero en la parashá o en la Torah, Jetro tiene muchos nombres, tiene más que un solo nombre. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros leemos en español, siempre va a decir Jetro, siempre, en español siempre va a decir Jetro, pero cuando nosotros buscamos el nombre en hebreo, pasan cosas un poco curiosas, por decirlo de alguna manera. Y recuerde que Jetro no era hispano. Al no ser hispano, al no ser español o descendiente de un español, pues no se llamaba Jetro. Jetro nos llegó al español de la Nácar Colunga, ¿verdad? Que es la versión que de ahí es la que se tomaron muchos de los nombres para llevarlos al español. Y es el nombre más común con el que nosotros lo conocemos. Y en hebreo lo conocemos como Yitro. Ese es el nombre de este personaje que fue el suegro de Moisés. Se le conoce en hebreo, que es su nombre verdadero, la pronunciación correcta de Jetro, ¿verdad? Es Jetro. Yitro. Pero no es como la Biblia solamente lo menciona. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que cada vez que en español dice Jetro, pues en el hebreo tiene que decir Yitro, ¿no? Porque si pusieron en español Jetro y donde aparece Jetro, quiere decir que en hebreo es Yitro. Cada vez que dice Jetro en español, en el hebreo tiene que decir Yitro. Pues no. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 2, versículo 18. Y tiene que mover el hebreo porque en español va a haber siempre Jetro. Éxodo, capítulo 2, versículo 18. Porque a veces decimos, sí, no, Jetro tenía otros nombres, pero no sabemos dónde están ni sabemos cuáles son. Entonces, mi trabajo es que ustedes puedan ver o encontrar dónde están estos o los nombres de estos personajes. O sea,
en el capítulo 2, versículo 18, encontramos cuando Moshe huye de Egipto. Y cuando llega a Madián, y allí se encuentra con el que posteriormente llegaría a ser su suegro, que nosotros le llamamos en español Jetro, pero que en hebreo se llama Yitro. Ahora, en el capítulo 2, versículo 18, lo voy a leer en español. Dice, y volviendo ella a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a los camellos. Claro, cuando usted lee el contexto, ¿verdad? Dice, en el versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moshe y salió a sus hermanos y vio que sus hermanos hacían duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, o sea, Moshe, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, ya en tierra de Madián, ya se había ido de Egipto, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, ¿quién es este Reuel? Es Yitro. Y aquí en español se le llama Reuel, que es Yitro. ¿Por qué sabemos que es Yitro? Porque cuando usted sigue leyendo, el relato continúa confirmando, pero ¿por qué le llamó Reuel? Reuel significa amigo de Dios. El nombre, esta es la primera vez que aparece el nombre que aparece en la Torá, no aparece como Yitro. Se le llama Reuel. No, recuerde que él, al final del nombre, es que Dios. Dios. Entonces, Reuel es amigo de Dios. Y por eso es que significa amigo de Dios, porque ahí está él, que significa Dios. Entonces, la primera vez que aparece en la Torá el nombre con el que se identifica con el suegro de Moshe, no se le llamó Yitro, se le llamó Reuel. El segundo vez que aparece en el capítulo 3, que aparece el nombre. Capítulo 3, versículo 1. Y apacentando Moshe las ovejas de Jetro, su suegro, y aquí sí dice Jetro. Y el hebreo aquí sí dice Yitro. Entonces aquí Jetro es Yitro. Es la segunda, o sea, la primera vez que aparece el nombre, el que aparece es Reuel. El segundo es Yitro. El tercero, o sea, Jetro tiene otro tercer nombre como lo llama la Torá. Y está en el libro de Números, capítulo 10, versículo 29. Capítulo 10, versículo 29. Entonces dijo Moshe a Jobab, hijo de Raguel, dice aquí. Y parece que Raguel es otra persona. No, es Jetro también. Raguel. No Raquel. Raguel. Raguel. Entonces dijo Moshe a Joab, hijo de Raguel Madianita, su suegro,
nosotros partimos para el lugar que Adonai ha dicho. Entonces aquí se menciona, Raguel no, Jobab. Entonces dijo Moisés a Jobab. Jobab El hijo de Raúl. es el hijo real, pero Jobab es Yitro. Jobab es Yitro. Jobab es Yitro. Yitro significa excelencia. Yitro, excelencia, abundancia. Jobab significa el hijo de Reuel. Eso es lo que significa. Jueces capítulo 1. Jueces 1:16. Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. En español no vierte lo que el hebreo dice, porque aquí aparentemente no está mencionando nombres, aparentemente. Aquí simplemente dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moshe, o sea que el suegro de Moshe, ¿quién es? Yitro. No, sigan la lectura. ¿Qué están leyendo? Están leyendo en Jueces capítulo 1. 1:16. Dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moshe. ¿Quién es el suegro de Moshe? No, Yitro. No, ¿qué dice ahí? Sí, pero ahí dice El suegro. ¿Pero qué dice ahí? Geneo. Ahí no dice Yitro, ahí dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moshe. ¿Quién es el suegro de Moshe? Aquí, en Jueces 1:16. Ceneo, pero en hebreo, ¿cómo se dice? Yetro. No, Ah, no, Yetro. Reuel. no. Keiní. Keiní. Otro nombre. Aquí está, sí, En hebreo. Keiní. ¿Quién es el suegro de Moisés según Jueces capítulo 1, versículo 16? Keiní. En español dice el Ceneo. Ceneo es en español, pero en hebreo no dice Ceneo. En el hebreo dice Keiní. Yo tengo aquí este Raúl. Otro nombre, porque Moshe más que tuvo un suegro. O sea, Rabino, Keiní e Yitro. El mismo. ¿El qué? Es otro nombre. Estamos hablando de que Yitro Tiene varios nombres. tenía varios nombres. O sea, no solamente se llamaba Jetro o Yitro, sino que se le llamaba Reuel, se le llamaba Yitro, se le llamaba también Jobab y se le llamaba también Geneo. Keiní. Keiní. En hebreo, Keiní. Porque yo tengo aquí, Rabino, dice, luego los hijos de Yitro, el Keiní, Pero le metieron el hijo de Yitro. el hijo de Yitro. Los hijos de Yitro. Claro. El Keiní. El Keiní. ¿No será que es como decir El el suegro de americano? Moisés. No, El americano. lo que pasa es que en el texto, Andrea, en el texto no puede añadirle otra cosa. El texto, en la versión que ella tiene, le añade Yitro para que la gente sepa que este Keiní es Yitro, pero en el original el Yitro no aparece. No aparece. Ahora, ¿cómo sabemos que en español, el Ceneo era el suegro de Moshe? Porque ahí dice que el Ceneo era el suegro de Moisés. El suegro de Moshe. Ahora, el otro nombre. Éxodo capítulo 6, versículo 25. Éxodo 6:25.
capítulo 6, ¿cómo dice? Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Utiel. Y ya le dio a luz a Pinhas. le parió a Finés, la cual le apareció y estas son a Pinhas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Pinhas, que en hebreo es Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas de la familia. Algunos sabios interpretan a este Putiel, que sería Putiel. Algunas interpretaciones mencionan que la relación matrimonial de Eleazar, el hijo de Aarón, con la hija de Putiel, y algunos comentaristas y algunos rabinos sugieren que este también es otro de los nombres de Jetro. Este no es tan claro. Esto es que algunos rabinos interpretan también. O sea, el texto ahí no nos dice que es el suegro ni que es Moisés, simplemente que los sabios mencionan la relación con el matrimonio de Eleazar, que es el hijo de Aarón, con la hija de Putiel, y algunos comentaristas rabínicos sugieren que podría ser otro de los nombres de Yitro. Y Jueces capítulo 4, versículo 11. Jueces 4:11. Jueces 4:11 dice: y Heber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle del Zaanim, que está junto a Cedes. Entonces aquí sí habla más explícito y vuelve a mencionar que Heber, ceneo, que es Caní, de los hijos de Jobab, y ya dijimos que Jobab era uno de los nombres de Yitro también. Entonces aquí dice que Heber, de los hijos de Jobab o de Yitro, y dice que Jobab es el suegro de Moisés, pero no lo llama Yitro, lo llama Jobab. O sea, este es uno de los pocos personajes en la Torá que la Torá se encarga de llamarlo por 6 nombres diferentes, o 5 según la Torá y 1 según la interpretación rabínica, sería el sexto, el de Éxodo 6:25. Pero los otros, la Torá claramente establece que estos son los nombres de los personajes, del personaje de Yitro. Tiene varias formas de mencionar. Y es importante porque, volviendo a la parashá, en Éxodo capítulo 18, nos encontramos con Jetro, y aquí en la parashá del capítulo 18 no se mencionan los otros nombres, sino que se mencionan los nombres se conoce al suegro de Moisés con el nombre de Yitro. Se menciona, dice, y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. O sea, no lo llamó, el capítulo 18, no lo llamó Reuel, no lo llamó Jobab, no lo llamó Kení, no le llamó ninguno, lo llamó por el otro nombre, que es el con el que mayormente nosotros conocemos al suegro de Moisés, que es Yitro o Jetro. Este Jetro es el que le sugiere al gran maestro, a Moshe Rabbenu, a Moshe nuestro maestro, le sugiere algo que hasta ese momento el gran Moisés no había analizado o no se había percatado. Y era que Moshe mismo era el que se encargaba de legislar todo en el pueblo de Israel. Se sentaba en la mañana hasta la noche. Y esto causó que Yitro, cuando llegó a donde estaba Moisés y vio lo que hacía, le dijo que lo que Moisés estaba haciendo estaba incorrecto. Y yo creo que hay una enseñanza bonita aquí. Que no importa el nivel de llamamiento que tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa el nivel de espiritualidad que tengas.
La humildad debe ser característica de todos aquellos que dicen poseer todas estas cosas. Y lo vemos el ejemplo más grande en Moshe Rabbeinu. O sea, que llegara alguien que no era ni judío. Porque Yitro era madianita. Era un pariente cercano. Porque los madianitas son el producto de la relación sexual de las hijas de Lot con su padre. Y este grupo, esta familia se separaron y formaron su clan familiar. Y vivían en Madián. Ahora, Yitro llega y se encuentra con Moshe y le dice que no, que eso es lo que está haciendo no está correcto. Yo creo que para mí, como rabino y como presidente del concilio, para mí esta enseñanza, a mí en lo personal, siempre me ha llegado, porque uno tiene que aprender como Moisés Rabenu. ¿Sabe qué? Hay un midrash que dice que Moshe Rabenu podía subir al Har Sinaí y tenía una espiritualidad tan alta, tenía un neshama, un alma tan elevada, que Moshe podía hablar con el Eterno panim el panim, cara a cara. Nadie más lo ha hecho en el mundo. Ni lo hicieron, ni va a suceder. Quien tuvo ese nivel de hablar con el Eterno, como que si estuviéramos hablando entre nosotros, porque era que Hashem le hablaba, Moshe le respondía y era una conversación que había allí. No era como dice el mismo, o sea, yo le voy a hablar a los profetas y le voy a hablar a los otros, pero como le hablé a Moisés, a nadie más le voy a hablar, dice la Torah. No, nadie va a poder, o sea, con los profetas voy a hablar en sueños, en visiones, pero nadie va a poder hablar. Y de hecho, no hay otro profeta que haya logrado hacer lo que Moisés logró. Dejarnos el gran documento llamado Torah, con unas legislaciones que hasta el día de hoy siguen teniendo vigencia y siguen todavía transformando y cambiando la vida de muchas personas. Ese gran Moshe que había visto el mar rojo partirse en dos, aquel que vio las maravillas y los milagros en Egipto, aquel que había aprendido por la tradición de que sus ancestros eran una familia de beduinos que andaban buscando dónde vivir porque reclamaban una tierra, ese hombre un día aceptó humildemente la enseñanza de un hombre que era su suegro. Y a mí me llama mucho la atención porque dice en el capítulo 18, versículo 13, que aconteció al día siguiente, se sentó Moshe a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Ya usted ve por qué a mí me gusta hablar. O sea, yo no conozco un rabino que no le guste enseñar Torah y que no se deleite en eso. Esa gente que te hablan 20 minutos, preocúpate por eso. Pero hablar Torah es un deleite. Porque como lo decimos cada vez que guardamos el Sefer en el Aarón, ¿qué decimos? Estos caminos son placenteros y todas estas sendas son paz. Haznos volver a Adonai a ti y renueva nuestros días como los de antes. Dice, y viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro dijo, Moshe, no está bien lo que haces. Hay que tener mucha madurez espiritual como líder para aceptar cuando te dicen que lo que no estás haciendo bien. Hay que tener mucha madurez espiritual. No estamos hablando de la gente irrespetuosa que quieren que los líderes hagan lo que ellos quieren. No estamos hablando de eso. Esa gente yo los paro. Esa gente le digo, usted hace rato que llegó, hace 3 años que llegó, nosotros tenemos 30. Decimos allá en Cuba que usted no puede venir a bailar a la casa del trompo. Ahora, el líder tiene que ser suficientemente maduro como para que cuando alguien venga a presentarte algo, sea algo cuerdo, y uno puede decir, wow, aquí hay sabiduría. Esto me parece sabio. Hay gente que viene de otras congregaciones y me vienen a decir a mí que porque yo no lo hago como en la congregación donde esa persona iba.
Ah, porque este es Sar Shalom y usted iba a otra. Y cada congregación tiene su propia tradición, tiene su propia norma, y la visión del rabino la forma. Usted tiene que llegar y usted tiene que ajustarse. Es un principio de fe para construir paz. Cuando usted vaya a un lugar donde no hagan las cosas como aquí, no juzgue. Vaya, siéntese y respete y haga dentro de lo que está permitido en Torah que usted vaya a hacer. Si no, no lo haga. Una vez me invitaron a una iglesia cristiana y tocó domingo por la mañana en la Santa Cena. ¿Verdad? Y toca la Santa Cena. ¿Y qué hice yo? Pues yo agarré, me pasaron el pan, me lo agarré la copita de vino, y mientras aquellos estaban diciendo, no sé, hoy recordamos la muerte del Señor, que yo no estaba recordando eso. Yo agarré el pan y dije, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem im haaretz, amén. Y me comí el pan. Y cuando tomaron la copa de vino, aquello de que la sangre de Jesús en el madero, que murió y todo el mundo llorando, y yo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Me tomé la copa de vino. Hice un kiddush, ya está. Pero hay gente que en honor de la santidad y de la verdad se ponen a estar peleando y se levantan y se van, porque eso no es como van a hacer la Pascua, que un domingo por la mañana le llaman Santa Cena y resulta que eso se comió en la noche. Me voy de aquí porque mi rabino me enseñó que la Pascua se hace de noche y esto lo están haciendo el domingo en la mañana. Me voy, esto es una herejía. Esa gente que hacen ese tipo, tienen esas conductas, tienen problemas. Tienen problemas. Créamelo, los nazis mataron tantos millones de personas en el mundo porque ellos creían que estaban haciendo algo que era correcto. Ellos no lo hicieron por maldad, lo hicieron porque ellos querían buscar la raza aria. Querían purificar la raza. Y lo hicieron. Después, los alemanes se dieron cuenta que fue una barbarie. Entonces todo el mundo hace lo que hace creyendo que él está haciendo lo correcto. Usted va a Israel y usted va a una sinagoga reformada, usted ajústese a la sinagoga reformada. Usted va a la sinagoga ortodoxa y lo mandan a la mujer, la mandan para el segundo piso. Mujeres, váyanse para el segundo piso, no pongan a pelear. Es que en Miami, en Sar Shalom, el rabino, todos nos sentamos juntos. Yo me siento con mi esposo siempre. Donde hay un refrán que decimos, ¿para dónde va Vicente? Va la gente. Usted tiene que aprender a respetar. Porque el grupo suyo no existe más que nosotros. Usted no puede llegar a ningún lugar a implantar nada. Y eso habla mucho de la madurez espiritual. Hay cosas donde yo no transo. Yo no transo. Hay lugares donde yo no entro. Pero es mi vida religiosa. Yo no se la impongo a nadie. Pero hay lugares donde son más, donde yo transo, donde las que no transo. ¿Cuándo no transo? Cuando los principios y los valores de Torah puedan afectar. Pero de resto, puedo transar. Y el judaísmo se ha pasado la vida adaptándose para poder sobrevivir. Porque los que no se adaptan, desaparecen. Y es mejor un judío vivo que un judío muerto. ¿Para que un judío muerto? Si se puede sobrevivir. Y en el camino acomodamos. Entonces, la espiritualidad de Moshe era tan alta que dice el Midrash, que Moshe podía subir a la montaña y hablar con el eterno Panim el Panim. Y cualquiera hoy de nosotros, si pudiéramos tener esa experiencia, bajaríamos con un ego muy elevado. Nos pusiéramos 30 títulos encima. Y la gente nos buscaría. Porque este estuvo allá. Habló con el eterno Panim el Panim. Estuvo en su presencia. Pero dice el Midrash que Moshe también se bajaba del monte. Y hizo algo muy bonito Moisés. Moisés, su piel resplandecía. Y como el pueblo a veces no está preparado para ver el resplandor, Moisés se cubrió la cara con un velo. Pero bajó donde estaba el pueblo. ¿Qué nos enseña el Midrash? Que un hombre espiritual puede elevarse muy alto y tocar el cielo con la mano, pero al mismo tiempo puede bajarse a lo más bajo de la montaña y ponerse al nivel de las gentes.
Por eso yo siempre le digo que usted le vaya a hablar a alguien, no le hable a la gente de las ínfulas de su mesianismo. No te van a entender. Te van a tildar de loco, de fanático. Estos están en una secta. Porque nosotros queremos ya, no, porque tiene que la Torá. No habla así, ellos no saben qué es eso. Yo algunas veces tengo que decir Jesús. Voy a hablar yo, Yeshua es tu Yeshua y tiene que venir a la Torá para que el Ruach Kodesh. No me van a entender nadie. En palabras de Rabino Pablo, ¿qué decía el Rabino Pablo? Yo me hago judío a los judíos. Y a los griegos. A los griegos me hago. No se convertía a los griegos, pero me bajo al nivel de ellos para poderles predicar. Imagínense, un día el apóstol Pablo llegó allá a una ciudad y vio que había muchos dioses paganos y empezó. Yo imagino a Pablo mirando todo aquello, ¿no? Y vio una inscripción en un templo que estaba dentro del templo. Pedro lo vio así, que decía ya al Dios no conocido. O sea, porque por si acaso no me faltaba un Dios a los griegos, al que no conocemos, le pusieron un nombre ahí. ¿Y sabe qué hizo Pablo? El mensaje de Pablo no se parece a lo que ninguno de nosotros hablamos hoy. Pablo, usted nunca hoy hubiese usado lo que estaba escrito en ese templo pagano para un Dios pagano para referirlo al Eterno. Y Pablo le dijo, yo le vengo a hablar del Dios conocido ese que está ahí, pero que ustedes no saben quién es el mismo que yo les vengo a predicar. Eso hoy hubiese sido una herejía. Que Pablo, ¿cómo? Pues sí. Decía la inscripción, al Dios no conocido dentro de un templo para un Dios no conocido. Y Pedro dijo, Pablo dijo, ese Dios no conocido es el mío. Le vengo a predicar eso. Entonces, tenemos que tener el nivel de Moisés. ¿Usted imagina a Moisés, al que Dios le hablaba, al que Dios había llamado, al que se le había revelado una zarza, al que había tirado la vara y se le había convertido en nahash, en serpiente? Se metió la mano en su seno y salió con lepra, la volvió a meter y salió sin lepra. Ese hombre que oyó la voz de Dios en la zarza ardiente, le llega allí y le dice, no, lo que estás haciendo no está bien. Hay que tener mucha madurez espiritual. Y eso no solamente yo creo que aplica al liderazgo, eso aplica a los papás también. ¿Sabe qué es difícil cuando nosotros nos equivocamos? Y que nuestros hijos nos dicen que lo que las determinaciones que tomamos no están correctas. Y tenemos que aprender a ser justos. Me ha mostrado el Eterno hacer justicia y misericordia. Entonces, la justicia hay que entregársela a quien la tiene. Y en este caso, en el versículo 17, Yitro le dice a su yerno, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. O sea, ese versículo yo lo puedo traducir. El que no escucha consejos no llega a viejo. Es lo mismo lo que está diciendo ahí. Es lo mismo. Dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo de delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, por jefe de centenas, por jefe de 50 y por jefe de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarás contigo. Y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice, y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Creo que hay que aprender un poquito aquí de la vida de Yitro. Nombra jueces.
Dice el versículo 24. Perdón, el versículo 24. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que hizo. Y escogió Moshe varones de virtud entre Israel y los puso por jefes sobre los pueblos, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su tierra. En el capítulo 19 nos dice que en el mes tercero de la salida de Egipto, nosotros podemos saber qué mes es. Porque cuando dice el mes tercero de la salida, no está hablando del tercero del mes del calendario gregoriano. Está hablando del calendario judío. En el tercer mes, dice, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió. ¿Usted sabe cuántas veces subió Moisés al monte? Pues la vamos a analizar en el capítulo 19 rapidito. Dice en el versículo 3, y subió Moshe a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y así anunciarás a Israel, a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y empieza a decirle. En el versículo 6, el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. O sea, en el versículo 3, Moshe sube. Dice el versículo, cuando bajó. Porque en algún momento subió, en algún momento tuvo que bajar. Versículo 7. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai había mandado. O sea, en este momento, Moshe Ya había bajado. baja. Dice, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa. Cuando dice espesa, negra. No es que negro no puede ser porque negro es símbolo de pecado. No, nosotros somos así, ¿verdad? Si tenemos un sueño con una pesadilla, con cosas oscuras, no, la oscuridad es pecado. No. Dice que Hashem vino en una nube espesa. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Adonai. Y Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo. O sea que no fue una revelación personal, particular. ¿Fue qué? Escuché todo el mundo. Todo el mundo lo vio y lo escuchó. Porque bajó al monte en una nube espesa. Y dice, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalará términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente, en español dice la bocina. Sí, aquí dice la bocina. Pero la bocina son los speakers. Ah, sí, claro. Claro, el traductor no era... ¿Cómo pusieron portugués? Pusieron el sonido. Cuando escucharon el sonido, no dice bocina, no dice nada. El hebreo dice shofar. Cuando suene largamente, pero ¿cómo que el shofar? Está curioso eso ahí, ¿verdad? Porque el shofar nosotros generalmente no lo vemos así como muy claro en la Biblia. Cuando lo leemos en español, no lo vemos. Pero en el Sinaí, la presencia, la manifestación de Hashem iba a ser anunciado con un toque de shofar. Y permítame buscar el pasaje en el capítulo 19, versículo 16.
Vaihi Vayon Haslishi, Behit Haboker, Vaihi, dice Kolot. Kolot. ¿Qué es Kolot? Kol es voz. Kolot, voces. Y en español dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos. El hebreo dice, Kolov Brakim, que se puede traducir como truenos y relámpagos, pero es curioso porque está hablando de kolot, de voces. Se oyeron voces en el Sinaí, y se vio también un Anat Kaved, y se vio también una nube espesa sobre la montaña. Y dice, Vekol Shofar. Y la voz del shofar, no el sonido del shofar. El hebreo dice Kol. Kol Shofar. Kol no es sonido. Kol es voz. Cuando soplamos el cuerno, ese sonido que nosotros decimos en español, que es el sonido, en la Torah se le llama voz. Por eso el instrumento, cuando se sopla, el sonido que produce, solamente lo entiende el alma. El sonido del shofar, lo que nosotros decimos el sonido del shofar, la voz del shofar, va a ser tan poderosa que ese sonido va a hacer que los muertos resuciten. Por eso no es un sonido, no es un tu. Es una voz que va a hacer que los muertos vuelvan a la vida o los vivos sean transformados. No es una cuestión simplemente de que suena el cuerno y ese sonido hace un sonido muy bonito. No, los rabinos hablan de que ese sonido hace que el alma, no el cuerpo, no la razón, porque a veces la razón no te deja entender lo espiritual. Bueno, no podríamos decir, pero hay una voz allí que hace que el individuo, si está vivo, pasa algo. Yo siempre escucho a la gente que dice, la primera vez que yo oí el sonido del shofar, a mí se me pararon todos los vellos del cuerpo. La primera vez que yo oí el shofar, era una cosa que me penetró. ¿Por qué? Porque es la conexión del Nefesh Yehudi, del Neshama Yehudi, del alma judía, que cuando se conecta con este Kol Shofar, con esta voz del shofar, hace en esa armonía perfecta del sonido del cielo, con el alma, el Neshama, que emanó del cielo. Cuando estas dos cosas se conectan, están como en su mundo, y hace que el alma nuestra despierte. Por eso el autor dice que el versículo 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino a la montaña, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. El hebreo dice, Vekol Shofar Hazak. Como Hazak, Hazak. Sé fuerte, dice, un sonido fuerte, una voz fuerte. Hazak Meot, dice el hebreo. Hazak Meot, Hazak fuerte, pero Hazak Meot es muy fuerte. Porque era algo divino, era algo del cielo. Y se estremeció todo el pueblo, y ese estremecer es lo que nos pasa a veces. Cuando escuchamos el sonido en el Yom Kippur,
Y al final, cuando estamos haciendo el servicio de Neilá y hacemos el toque de la tequía, el tequía Gedolá, ese sonido del shofar es que nos despierta del mundo, de ese adormecimiento espiritual en que a veces andamos, y nos conecta nuevamente con el Eterno. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había ascendido sobre el monte, había descendido sobre él, o sea, sobre el monte, en una manifestación de fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido, que ya sabemos que no es sonido, el versículo 19 dice, Veiji kol hashofar, y la voz del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Dios le respondía. Esa voz tronante era lo que se escuchaba como el sonido de un shofar. Esa voz tronante. Porque esto no es como los profetas. Los profetas vieron una visión y decían, ay de mí que soy hombre muerto. Que siendo yo un hombre de labios impuros he visto, y en lo que estaba viendo una visión. Imagínense a Moshe, que le hablaba Panín el Panín, le dice, y la voz, y el shofar iba en aumento en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. ¿Y sabe qué? Que cuando Moshe le hablaba y Elohim le respondía, los que estaban al pie del monte también escuchaban. También escuchaban. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Adonai dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para que Adonai, para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. Mire, el empoderamiento que le han dado hoy a los seres humanos lo lleva a cometer esto. No, que ya yo estoy salvo, yo estoy en la gracia, y como eso como parece ser que es un permiso para hacer cosas que no les están permitidas. Yeshua es el Mesías, ¿sí o no? Sí. Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí o no? Sí. Yeshua resucitó de entre los muertos. Yeshua hizo, y Yeshua nunca traspasó los límites que tenía prohibido mientras estuvo en la tierra. Siendo que en era, no entró más allá del patio de todo judío normal. Porque Yeshua no tenía derecho a entrar en el lugar santo. No era levita. No pudo entrar en el lugar santísimo porque no era levita. Pero era el Mesías, rabino. Sí, pero Yeshua sabía sus límites. Si Yeshua hubiese pasado esos límites, no es el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua no puede contradecir la Torá. Si Yeshua contradice la Torá, está contradiciendo al Eterno. Y no puede. Y por eso yo tengo una discrepancia con mis hermanos cristianos cuando me dicen que la ley no sirve. Tengo una discrepancia porque no tiene sentido. Porque te dicen, bueno, la ley no sirve, está abolida. Ahora estamos en la gracia. El que está en la ley está bajo maldición. Y el que está en la gracia ya no necesita la Torah. Yeshua murió en el madero, y cuando murió en el madero clavó el acta de los decretos que eran contrarios a la Torah, ya la clavó y la eliminó. Y uno cuando oye esa explicación uno dice, entonces la Biblia no es inerrante. Porque yo creo que la Biblia es inerrante. Yo creo que la Biblia no tiene errores. La traducción puede ser que sí, porque es una traducción, pero la inspiración en los idiomas originales no se puede contradecir. Si Yeshua clavó la ley en el madero, ¿qué hacemos con Mateo 5, 17? El mismo Yeshua dijo, yo no he venido
abolir la ley. O sea, él está diciendo, yo no vine, la misión por la que yo vine al mundo no fue a eliminar la ley. Pero ahora después los teólogos posteriores dicen que sí. Que cuando Yeshua murió, clavó el acta de los decretos. Entonces, eso lo que para mí, desde mi punto de vista, eso es una contradicción teológica. Porque Pablo no pudo contradecir lo que Yeshua dijo. O Pablo, porque hay una secta ahora que yo le llamo los paulinos. ¿Qué es lo que diga Pablo? Pablo y Pablo y Pablo, ¿verdad? Son los paulinos. Pablo no es nadie comparado a los pies de Yeshua. El mismo Pablo hizo lo que hizo porque Yeshua lo llamó. Y Yeshua no le va a decir a Pablo, no va a inspirar a Pablo que escriba una carta a los hermanos de Éfeso para decirle, yo no vine a abolir la ley, Pablo, pero tú escribe ahí que después yo la abolí. Porque eso es una contradicción en la Biblia. No tiene ningún sentido. Yo le llamo eso teología bipolar. Y también le llamo teología chatarra. Suena bien, hablado suena muy bonito, pero cuando tú muestras textos bíblicos no tiene ningún sentido. Si Pablo le dice a los efesios que la ley fue clavada en el madero, ¿cómo entonces Pablo le dice a la carta a los romanos, le dice, la Torá es buena, es santa y es justa? Eso se contradice, porque si es santa, buena y justa, y después dice que la clavó, ¿para qué entonces es buena y santa si está clavada ahora? Y no tiene funcionabilidad. O sea, ¿cómo en ese desvarío teológico la gente anda caminando y es complicado? ¿Cómo hacemos con Pablo cuando dijo, toda la escritura es inspirada por Dios? ¿De qué escritura está hablando? No estaba escrito todavía en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo Pablo va a decir que la escritura, que es la Torá, porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no se había escrito, apenas se estaba viviendo? Entiendan que el canon nuevo testamentario, lo que hoy nosotros llamamos Nuevo Testamento o Briga Hadashah, se codificó y se aceptó como un canon bíblico en el año 390 después de Yeshua. O sea, en el siglo II no había un Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. No había. Ni en el siglo II, ni en el siglo I, no había. No es hasta el 390 que un sínodo, los supervisores de aquella zona, se reunieron y dijeron, estos son el libro del canon. Entonces, cuando Pablo está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, que era lo que existía, que es lo que nosotros llamamos la Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Entonces, es interesante notar esto acá, porque si Pablo dice que esa escritura es inspirada por Dios, como en Colosenses, entonces la va a anular. Está complicado eso allí. Cuando tú confrontas a la gente con estos términos, hay gente que se puede decir, no, lo que pasa es que la ley, cuando Yeshua dijo eso en Mateo 5:17, Yeshua no había muerto. Claro, Yeshua habló así porque él vino a cumplir toda la profecía para morir, pero después de que muere, ya no hay más nada. Bueno, pero Pablo escribe al final de la carta a los hebreos, de la carta de los hechos, perdón, el libro de los hechos, al final ya de su vida, Pablo lo va llevando para Roma, 3 años después, cuando llega a Roma, del capítulo 28, 3 años después que se escribió el libro de los hechos, 3 años después a Pablo lo matan. Y Pablo al final de su vida le dice a los judíos de Roma, yo ni contra el templo, ni contra la ley he pecado en nada. Y se supone que ya cuando Pablo dijo eso, ya había escrito todas las cartas. Claro, la gente no estudia así. La gente simplemente repite lo que escucha desde una plataforma, porque ellos también aprendieron así. Entonces, por repetición. Y por eso yo soy tan estricto con ustedes al decirles, abra la Biblia. Abra la Biblia. Traiga la Biblia. Porque le va a pasar que van a aprender por repetición. Y cuando tengas que debatir o defender tu fe, no sabes dónde está. Sino que vas a hablar por lo que escuchaste.
por lo que se te grabó, por lo que dijo tu rabino. Y bendito el Eterno que usted dice, no, es que mi rabino me enseñó que esto es así. Pero ¿sabe qué? Cuando usted saque una Biblia y dice, espérese aquí, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que el acta de los decretos? ¿Qué es eso? Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Ahí no está hablando de la Torah. Claro, como dice decretos, entonces usted piensa que esos son los decretos, pero no es la ley. Por eso, Porque en la ley hay decretos, hay estatutos, hay ordenanzas y hay mandamientos. Pero de todas maneras, la palabra decreto que aparece allí no tiene nada que ver ni con los estatutos, ni con los decretos, ni con las ordenanzas, ni con los mandamientos. ¿Qué es lo que hace lo que hacen los que interpretan la Biblia en Occidente? Que agarramos un versículo, lo sacamos del contexto y lo interpretamos. Pero cuando usted va a Colosenses, estamos en la parashá, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. Usted no puede empezar a leer el capítulo 2 en el versículo 14, donde dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. ¿Ve? El acta, como nosotros hacemos teología por deducción, por conjetura. Como vemos la palabra decreto, y la palabra decreto aparece en la ley, pensamos que el decreto es la ley, pero estoy explicando que en la ley, el decreto no es la ley. Los decretos son algunas de las cosas que están dentro de la Torá. No es la Torá en sí. Fíjense al nivel que llega la gente cuando interpreta eso mal. Porque la Torá no es decreto. En la Torá hay decretos, estatutos, ordenanzas y mandamientos. Todo eso es lo que llamamos Torá. No es que los decretos son la Torá, pero como la gente le metieron en la cabeza que la ley está abolida, tengo que buscar cualquier recurso en el Nuevo Testamento que me afiance que la Torá está abolida. Y agarro este texto. Ahora, usted no puede empezar a leer el texto allí porque siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas. Cuando usted va al cine a ver la película que quiere ver, usted va a entrar a la mitad de la película. ¿En qué momento usted entra a ver la película? Al comienzo. Si usted llega a la mitad de la película, ¿qué va a pasar? No va a entender la película. Si usted compra un libro y el libro tiene 16 capítulos y usted empieza a leer en el capítulo 10 porque dice, ay no, esto es muy largo, 16 capítulos, ya me leo el 10 en adelante y me leo 6 nada más. ¿Qué es lo que usted va a hacer? No va a entender el libro, va a sacar una deducción totalmente contraria y eso es lo que pasa con Colosenses capítulo 2, porque el relato no empieza en el versículo 14, solamente empieza mucho atrás, pero con el versículo 8 del capítulo versículo 8, y ahí más o menos entendemos. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Marque esa palabra ahí, filosofías y huecas sutilezas. Según, ¿qué? Las tradiciones de los... Márquelo, raye su Biblia y póngale ahí que diga... Conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque, o sea, en el Mesías habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, o sea, en el Mesías, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y a vosotros, que estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Ahora, ¿qué es el acta de los decretos? Según lo que usted leyó. Ya se les olvidó el contexto. Los conceptos humanos. No, conceptos humanos que estamos... No, ya se les olvidó otra. Vamos a volver a leer otra vez.
Versículo 8. Y eso que se lo dije, ráyenlo. Se le olvidó la raya. ¿Por qué se le olvidó? Pues no lo rayaron. Filosofías, tradiciones, todo eso. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces, ahora, ¿por qué aparte de eso, también el texto está mal traducido? El versículo 14 también está mal traducido. Está muy bien, entonces. Porque cuando ahí dice decreto, la gente piensa que está hablando de algo de la Torá. Claro, de una ley. Pero el griego no dice eso. El griego lo aclara. Cualquier persona que tenga un concepto mínimo de griego, cuando va al griego, sabe que no es la Torá. Porque si fuera la Torá, el griego hubiese dicho nomos. Pero el griego no dice nomos, el griego dice gramma. Escritos que los hombres hicieron. Las cosas escritas a manos. Los hombres. El acta de las cosas que los filósofos habían escrito con cosas huecas y las había. ¿Y cuál era el punto aquí del que está tratando? Que había que separar a los gentiles de la fe. Entonces, los decretos que está hablando de los decretos de la Torá, está hablando de los decretos de los hombres con filosofía hueca que venían a enseñarle y a decirle a los gentiles que tenían que separarse, que no podían estar porque no eran judíos. Y entonces le dice, no, es que en el sacrificio de Yeshua tú eres salvo, ya Dios te perdonó los pecados. Que no estás circuncidado, pero en la circuncisión de Yeshua estás circuncidado. Esto no quiere decir que no hay que circuncidarse. Y eso lo toma el cristianismo para decir que no hay que circuncidarse. El gentil llega, oído, Abraham fue salvo antes de la circuncisión o después de la circuncisión. Antes de la circuncisión. 24 años pasaron entre que Dios le habló a Abraham. Abraham le creyó y de luego se circuncidó 24 años después. Entonces, no podíamos separarlos porque no estaban circuncidados. Ahora, una vez llegan a la fe, entonces tiene que guardar el mitzvot, pero no lo puedo obligar. ¿Por qué no lo puedo obligar? Porque él no nació judío. Él voluntariamente agarró el yugo de la Torá y se la puso sobre sus hombros. Pero él no podemos obligarlo. No como en algún lugar, si usted no es circuncida no puede abrir la Roja Kodesh. Si usted no se circuncida no puede venir a la sinagoga. Si usted no se circuncida no puede hacer esto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Volviendo al tema de la parashá, nos damos cuenta que Moshe termina diciéndole y llevando al pueblo, porque el versículo 20 dice, y descendió Adonai al monte Sinaí sobre la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Adonai dijo a Moshe, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes y se acercan a Adonai, para que no hagan en ellos estragos. Y Moshe dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dice el versículo 24, y Adonai dijo a Moshe, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Adonai, no sea que haga estrago en ellos. Y entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. No pueden subir, hay límites. Yo soy salvo, tengo la gracia del Señor. No pudo. Yeshua no pudo pasar más allá de los límites. ¿Se acuerdan cuando Pablo le contesta mal al sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo le contesta mal al sumo sacerdote. ¿Qué le dice? Le dice, ¿cómo es posible que tú le hables así al sumo sacerdote? ¿Y qué hizo? Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y ahora, el apóstol pudo haber dicho, que mi sumo sacerdote es Yeshua, yo más que le sirvo a él. Yo conozco gente que dice, no, yo no me meto, el hombre, el líder, no. El Señor es mi pastor.
yo no le sigo a hombre ni nada, yo no, nada. Esa gente tiene problemas, créalo. Esos son los coré. Esos son los coré que caminan en las congregaciones, que se pastorean ellos mismos. Se pastorean ellos mismos. Porque tienen un problema con eso. Lo llevan desde la niñez, se fueron a la escuela, a la universidad, andan con ese problema. Se casaron y tuvieron problemas. Y siguen teniendo problemas. Y es complicado esto acá. Es muy complicado. No, Yeshua, Señor, límpiame que tengo lepra. ¿Y qué hizo el Señor? Lo limpió. ¿Y después qué le dijo? Vaya Ve al templo. y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya Yeshua lo había sanado. El Mesías había llegado. El Mesías, Ben David, había llegado y se estaba cumpliendo aquello lo que él mismo le había dicho a Juan el Bautista, a Johanna Mabdil. Yeshua le hizo. ¿Qué viene a preguntarnos? Que Juan manda a preguntar que si tú eres el Mesías esperamos a otro. Y Yeshua que le dijo, vaya y dígale a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los muertos resucitan, que los leprosos son limpiados y a los pobres han anunciado la buena nueva. Él no dijo yo soy el Mesías, yo estoy sanando y esa es la evidencia que yo soy. Y cuando Yeshua sana al leproso, Yeshua pudo haber dicho, yo soy más grande que toda esa gente. Todos ellos hablaron de mí. ¿Y qué hizo Yeshua? Dijo, no. Vayan y muéstrate al sacerdote. Cuando dice muéstrate, tiene que cumplir lo que está en Números capítulo 6. Donde él tenía que decir, yo tenía lepra y necesito que me examines. Entonces lo llevaban a una recámara que se llamaba la recámara de los leprosos. Y allí con un palito lo revisaba para ver si ya la lepra se había ido de su cuerpo. Si no había lepra, entonces, oído, el que lo sanó no lo liberó. Quien lo liberaba era ¿quién? El sacerdote. Y Yeshua dice, ve y muéstrate al sacerdote. Y después le dice, y paga. Pues Yeshua estaba seguro que lo había sanado, yo te sané. Pero no puedo violar la Torah. Ve y muéstrate al sacerdote. Y lo que el sacerdote dice que tengas que pagar, págalo. Lo que dice la Torah. Y la Torah dice todos los sacrificios que tenía que pagar por agradecimiento, por haber sido liberado de la lepra. Vio que Yeshua no estaba en contra del judaísmo. Ve que Yeshua no se está oponiendo a los... Yeshua tiene que guardar la Torah y cumplir la Torah, porque si Yeshua no guarda la Torah... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay gente por ahí soberbia, que son como la India María, que no son ni de aquí, ni de allá, y yo le añado ni de acullá. No son de ninguna parte. Ellos son ellos y más nada. Y usted los ve hoy aquí, hoy son mesiánicos, mañana son bautistas, pasado mañana son pentecostales, pasado son metodistas, son budistas, son rosacruces, en cualquier momento llegan al Islam, yo no sé. Van paseando, ¿por qué? Porque son personas que su ego los sobrepasa y los gobierna. Lo que ellos dicen ser, que son siervos de Dios, no puede ser. Hacer tu propia religión. Claro. Y eso es lo que hace mucha gente. Forman sus grupos y siempre va a haber gente, ¿verdad? Los borrachos con quién se juntan. ¿Verdad? Los marihuaneros con quién se juntan a fumar marihuana. Con los marihuaneros. Los locos con quién se sientan. Con los loquitos. Y todos profesan tener la verdad. Y todos profesan tener su razón. Ahora, el capítulo 20 para mí es muy importante. Porque todo Israel escuchó. Vuelvo y hago mucho énfasis en esto. No fue una revelación privada. No fue una revelación secreta. No. Dice, y habló Adonai todas estas palabras diciendo, Anojí Adonai Eloheija. Y en la parashá de la tarde enseñábamos sobre los 10 mandamientos y decíamos que los 10 mandamientos no es la forma correcta para referirnos a lo que tradicionalmente nosotros llamamos los 10 mandamientos. Es más, en algunas Biblias judías, hechas por judíos,
en la traducción colocaron los 10 mandamientos. Porque la influencia del término ha sido tan fuerte que hay algunas versiones judías de la Tanaj que cuando llegan a esta parte de los 10 mandamientos, pues también pusieron 10 mandamientos. Y se acuerdan que en el mediodía mencioné tres textos de la Torá en español. Una es Éxodo 34:28. Éxodo 34:28 dice: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Y en español dice, ¿qué dice? Éxodo 34:28. Las 10 palabras. En la suya dice Las 10 palabras. las 10 palabras. ¿Alguien tiene otra versión? 34:28. Los 10 mandamientos. Dice Los 10 mandamientos. los 10 mandamientos. Las 10 palabras. Las 10 palabras. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahora, ¿a quién le creemos? Porque la versión de la hermana Nubia y la versión de la hermana Rosa dicen las 10 palabras. Pero en la versión de la hermana Patricia y en la versión de la hermana Lisette dice los 10 mandamientos. Ahora, las 10 palabras y los 10 mandamientos no son dos cosas iguales. ¿A quién le creo? ¿A quién le creemos? A lo que diga, Sí, en hebreo. claro, en hebreo. O sea, bueno, a lo mejor lo que dice la hermana Nubia está bien traducida y a lo mejor lo que dice la hermana Rosa también, ella puede, no, pero ahí dice, o lo que diga Patricia. No, en mi versión dice los 10 mandamientos. Y como yo desde que nací, eso fue lo que me aprendí, que habían 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuáles eran, hermana Denis? ¿Se acuerda? Los 10 mandamientos que aprendió cuando niña. Amar a Dios. Ah, pues sí se acuerdan, sí se acuerdan. Los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificará la fiesta. Cuarto, honrar padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, La mujer de tu prójimo. no adulterarás. Octavo, no matarás. Y así sucesivamente. Ahora, esa es la forma tradicional como en América Latina se han enseñado los 10 mandamientos. Y claro, como te nombran 10, desde niño tú dijiste honrar a Dios sobre todas las cosas, no tomar nombre de hermano, santificar a la fiesta, honrar a tu padre y madre, quinto, no matar, no matar. Pues inconscientemente creímos que esto era así. Pero cuando yo vengo a la Torá, porque no, ya yo no digo cuando vengo a la Biblia. ¿Por qué? Porque que en la Biblia mía dice 10 mandamientos. Y es una traducción. Y es una traducción. Pero yo creo que la traducción está buena. No sabemos, digamos que no sabemos. Y entonces, ¿cómo yo voy a confiar entonces mi fe en algo que yo no sé que está bien traducido? No, yo sí confiaría, pero puedo pensar que en alguna cosa la traducción no es exactamente correcta. Pero entonces Iremos cuando yo- al original. Vamos. Pero cuando yo leo algo Sí. y no sé, porque no tengo el conocimiento del hebreo No puedo confiar. o del griego, cuando yo leo en español y leo, Lo que tiene ahí. ¿verdad? Sí. Pues si me afarro lo que yo leo en español. Sí. Entonces, si yo leo en español en Éxodo capítulo 34, versículo 28, yo estoy leyendo mi Biblia en español, dice, y estuvo con él el Eterno 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua y escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Entonces yo digo que ¿cuántos mandamientos hay? Y yo predico ¿cuántos mandamientos hay? Y yo enseño ¿cuántos mandamientos hay? Y me estoy basando en un texto bíblico. Ahora, cuando yo... a ver, y si nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice, y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra. ¿Qué fue lo que les mandó poner por obra? Los 10 mandamientos. Las 10 palabras. Las 10 palabras. Las 10 palabras. En español, ¿qué dice en su Biblia? Las 10 palabras. El mío 10 mandamientos. En la mía dice los 10 mandamientos también. Aquí dice las 10 palabras. Ahora, ¿a quién le creo? Porque esto me crea una crisis. O sea, en la Biblia del hermano Rutilio dice las 10 palabras, pero en la de Patricia vuelve a decir. Y ahora, ¿a cuál le creo? ¿Cuál de las dos estará más correcta? Deuteronomio 10:4. Deuteronomio 10:4. ¿Qué dice el libro de Devarim 10:4? Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 Los 10 mandamientos. mandamientos. Yo tengo las 10 palabras. ¿Ves? Ella se sostiene en las 10 palabras. Y esa se sostiene en los 10 mandamientos. Ahora, las 10 palabras y los 10 mandamientos hay que analizarlo. Porque una versión dice las 10 palabras y la otra dice los 10 mandamientos. Y aquí dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras. En la mía dice 10 declaraciones. Amén. Ahora, yo no le creo ni a la de la hermana Ruth, ni a la del hermano Rutilio, ni a la del hermano José, ni a la de la hermana Patricia, ni a la de la hermana Nubia, no le creo a ninguno. Porque ustedes, cada quien me están leyendo en español y ustedes están diciendo que la verdad de su Biblia en español es su verdad. Ah, no, yo voy a ir al hebreo. ¿Por qué? Porque si estos se equivocaron, los otros también se pudieron equivocar. Ahora yo quiero saber, como hay 2 o 3 versiones, una que son las 10 palabras, en el otro los 10 mandamientos, y aquí son los 10. Las 10 declaraciones, yo quiero saber cuál de las 3 posiciones, las 3 traducciones, que se supone que el traductor que tradujo del hebreo al español, ¿verdad? El que tradujo al español tuvo que ir al hebreo, ¿sí o no? Porque estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Pero aquí dice en el hebreo El traductor se basó en el... Ahora, cuando vamos a Éxodo 34, fíjese, el capítulo 20, Israel escucha los enunciados en el Sinaí. Pero el capítulo 34 que estamos leyendo, Moisés recibió las tablas en el capítulo 34, no en el capítulo 20. En el 28. En Éxodo. Entienda, el capítulo 20, Moisés no descendió con las tablas en su mano escritas. En el 20 solamente Hashem habló y el pueblo escuchó. No es hasta el capítulo 34, porque acuérdese que Moisés baja y cuando viene con unas tablas en el 34, Israel en el tal becerro Por el becerro. destruye las tablas, las que hizo el Eterno las destruyó. Imagínense la rabia que traía Moisés. Entiéndame. Entiéndame. Sí. Tiene que entenderme. ¿No? Sí. Porque el gran hombre, el hombre que fue más manso de la tierra, el más humilde, agarró las tablas y las partió. y Yeshua no volcó la cesta. Entonces, ténganme paciencia. Ténganme paciencia. No me juzgue cuando en algún momento me pasa lo mismo que a Moisés. Es muy fácil estar sentado en la orilla del mar diciéndole al que se está ahogando, cálmate. Es que usted no tiene fe. Rabino, ¿qué usted mismo nos ha enseñado? Ah, porque tú estás en la orilla sentado y estás tranquilo. Pero que se está ahogando soy yo ahora. Porque cuando tú te estabas ahogando, yo fui detrás y te traje para la orilla para que descansaras. Pero ahora que yo me estoy ahogando, tú no me puedes decir a mí, Rabino, tenga fe. Vaya, métase a nadar y tráigame a la orilla a mí también.
Porque hay momentos que a Moisés se le cansan los brazos. Y necesitamos hombres que se metan debajo de los brazos y nos ayuden a tener también los brazos en alto. A Moisés también rompió las tablas. La segunda vez subió al monte. Y las segundas tablas, Hashem no las escribió. Las escribió Moisés. Las segundas tablas las escribió Moisés. Ok, volvemos otra vez al capítulo 34, 28. ¿Ya lo tienen? Ya. 34:28. Dice, en español dice, y sucedió que cuando Moshe descendió de la montaña al Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano de Moshe al descender de la montaña, que no, pero estoy en el 29. Y él permaneció allí con el Eterno durante 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y él escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Y vuelve a decir los 10 mandamientos. Después dice la 10. No, y escribió en tabla las palabras de la alianza. Pero que dice, las palabras del pacto o de la alianza. Las palabras de la alianza, las 10 palabras. Pero fíjese, ¿alguien tiene este comentario? Sí, ¿Alguien tiene este comentario? aquí está. ¿Quién escribió ese comentario? Es Rashi, ¿no? Rashi, es un comentario de la Torá de Rashi. El gran Rashi, que vivió en el siglo XIII, un judío sefaradí, que comenta la Torá y es considerado en el rabinismo como uno de los grandes sabios medievales. Y él pone aquí los 10 mandamientos. Él No pone- puede ser, de verdad. sí, los 10 ¿Qué mandamientos. dice ahí? Dice, 40 noches no comió pan ni bebió agua, y él escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ve? Rashi Pero aquí dice Jaleo. pone las 10 palabras, los 10 mandamientos en español, en la traducción. Ahora, yo no puedo decir, yo me compré esto, lo hizo un judío. Este es el comentario de Rashi. La Torá con Rashi, Shemot, Pentateuco con el comentario de Rashi. Y este comentario, para los que no saben, está en hebreo, está en arameo, tiene el Targum de Onkelos y tiene aparte el comentario de Rashi y están todos los comentarios abajo. O sea, es un libro bastante amplio en información. Sin embargo, el que hizo la traducción puso los 10 mandamientos. ¿Qué dice el hebreo? El hebreo al final donde dice, Aseret Hadebarim. ¿dice qué dice? Aseret Haseret. ¿Qué es Haseret? 10. 10. Haseret es 10. ¿Y la otra palabra que dice? Hadebarim. Hadebarim. Ha es el artículo lo, las. Las palabras. Devarim viene de davar. Davar son palabras en singular. Devarim es el plural de palabras. Entonces, aquí el hebreo dice las 10 palabras o las 10 alocuciones o los 10 dichos, pero nunca dice los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué, Rabino, que si aquí dice, nosotros estamos diciendo que aquí las Santas Escrituras dice en las tablas, las palabras de la alianza, las 10 palabras, y cómo que no es que no va a creer si en el Porque yo no le estoy creyendo lo que usted me está leyendo en español. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esta Biblia que la hizo un judío, es lo que estoy explicando. Una Biblia que la hizo un judío, aquí dice mandamiento. Entonces yo no le voy a creer nunca la versión que usted me lea en español, ni a la que me lea el hermano Joseph, ni a la hermana Andrea. Entonces aquí está bien escrito. Yo en español puede escribir lo que usted quiera. Pero también en el hebreo aquí dice. En hebreo es ahí donde yo me voy a afianzar. Eso es lo que estoy diciendo. Que aunque usted, porque nosotros los hispanos decimos, rabino, recomiéndeme una Biblia judía, porque no quiero la Reina Valera. No, quiero aprender.
Porque los judíos eso sí está bien. No, le estoy demostrando que esta versión que la hizo una casa editorial judía, también cometió un error al poner la palabra mandamiento. Pero ahí cometió el error el traductor. Claro. No fue el rabino. Bueno, el traductor cuando traduce, coloca la palabra 10 mandamientos. Usted no sabe hebreo. Usted se compra el libro y lo lee. ¿Cuál es la impresión que usted tiene? 10 mandamientos. Que son 10 mandamientos porque esto lo hizo la casa editorial con comentarios de Rashi. Sin embargo, yo cuando voy a leer algo, no me conformo con el español. ¿Por qué? Porque Moisés no hablaba español, no era gallego. Entonces, en la traducción se puede cometer errores como en este caso. Pero es que yo en mi versión, usted dice ahora, dice Acera de Barim, las 10 palabras, porque lo está leyendo aquí, porque yo lo enseñé en el mediodía o lo enseñé en otra clase, usted sabe. Pero el que no lo sabía, va a agarrar este texto que está en la Biblia hebrea, en la traducción, porque no sabe leer hebreo, y como no sabe leer hebreo, va a decir los 10 mandamientos, porque en este libro que me compré, que me costó $70, es de Rashi, hecho en Israel, no tiene una traducción, por lo menos en ese punto. Entonces, podemos, lo que decía la hermana, Rashi no necesariamente en su escritura, en hebreo, no puso 10 mandamientos. No, es que Rashi no hablaba español. Ahí estamos. Entonces, el traductor que traduce a Rashi... Sí, pero eso lo analiza usted hoy aquí. Claro, entiendo. El que compra esto... No, eso lo entiendo. Por eso es que es el que quiero aclararle. Okay. Es a ese, el que no tiene un conocimiento de hebreo y que está enamorado del judaísmo y ya no quiere leer la Reina Valera, porque la Reina Valera es evangélica y él quiere tener ahora, pues ya nadie aquí, y más yo motivo que la gente se compre un Tanaj hebreo español. Usted sabe que yo lo motivo. ¿Por qué? Porque la versión Reina Valera en un 90% está buena y un 10% está manipulada. El hebreo no dice. Entonces, yo no puedo pelear porque usted me está leyendo una traducción. No puedo debatir con usted porque usted tiene... No es que la versión mía dice en español esto, no la versión mía. No, eso yo no voy a debatir eso. Porque que la versión en español de Raymond, que la hizo un judío, dice mandamiento. Y la que hizo la versión que lee la hermana Patricia, lo hizo Casiodoro de Reina, que era un protestante. Entonces, ¿a cuál le creo? Si es que esta dice mandamiento, que él dice mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay gente que se confunde, que a la hora de tener estos libros, que los hacen mi pueblo, dan por sentado que lo que está en español tiene que estar correcto, porque ellos saben hebreo y lo pusieron ahí en español. En cambio, la Reina Valera la hizo un evangélico. Un anabautista, que fue Casiodoro de Reina. Entonces, eso es lo que quiero decir. Que cuando usted me viene a mí, el español dice, no, es que yo no quiero el español. ¿Qué dice el hebreo? Y ese es el que tiene la última palabra. Ahora, que están las dos versiones. Usted va a la versión original y en la versión original dice, en el hebreo dice, Azeret Devarim. No, espérense un momentico que aquí Azeret es 10. Devarim son palabras. Aquí no está hablando de los mandamientos. Las 10 alocuciones, los 10 dichos. 10, hacer de varias 10 palabras. Ahora, mandamiento y 10 palabras no calzan. Es que no, claro, porque es que la palabra mandamiento en hebreo, ¿cuál es? Mitzvot. Mitzvot. Plural, mandamientos. Si para poner los 10 mandamientos en español, en hebreo tenía que decir ¿cómo? Hazeret HaMitzvot. Los 10 mandamientos, pero no dice eso el hebreo. El hebreo dice Hazeret Devarim. Hazeret Devarim. Las 10 palabras. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos no hay 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay 13.
El total. 633. No, no es toda la Torah, es la locución de Hashem de Sinaí. Qué dedo, mi madre. 13. 600. No, la Biblia sí tiene No, ¿cómo que 600? No. Lo que él preguntó. A ver, es que ese es el problema cuando no prestan atención. Más de 10. A ver, estamos hablando de qué capítulo estamos hablando. De Sinaí, Del Éxodo Ok, estamos hablando de las 10 palabras. ¿Sí o no? Ya llegamos a la cuenta que son las 10 palabras. Las 10 palabras de las que está hablando Éxodo 34, ¿de qué ocasión? Porque esto está después. Para atrás, ¿de qué capítulo estamos hablando? 20. Capítulo 20. Entonces, ¿cuántos mandamientos hay en las 10 palabras? 13. Hoy estudiamos 13 en la mañana. Eso fue la 613. En las 10 En las 10 palabras. No que salieron. 613. No. O sea, a ver, en el capítulo 20 de Éxodo, usted contó 613 mandamientos en el capítulo 20. No. Entonces, ¿para qué me está diciendo 613? Porque usted dijo que los mandamientos eran 613 y no estaban abolidos. Porque cuando usted contó, cuando se contaban las palabras era 1, 2, 3, 4 y daba 613. locuciones varían 613 No, pero lo que leí. No, pero son letras. Era una O sea, letras. Pero no mandamientos. Letras. En la Torah hay 613. Letras. En la Torah, mandamientos. En toda la Torah hay 613 mandamientos. Mandamientos. En las 10 alocuciones o las 10 palabras hay 613 letras que representan los 613 mandamientos, pero no es que en los 10 palabras hay 613 mandamientos. Ese fue el momento que el frío del aire estaba muy fuerte y se estaban durmiendo. distorsionó. Ahora, termino diciendo, para nosotros es muy importante los misbot, porque en los Azere Adevarim, en las 10 alocuciones, en las 10 palabras, no hay 10 mandamientos. El cristianismo los organizó así para ocultar el Shabbat, para ocultar la idolatría y para ocultar otros temas que no vienen al caso a estudiar. Pero les aconsejo que analicen que el primer mandamiento en los Azera de Barim no es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento de la Torah es, repítalo conmigo, Anoji Adonai Eloheja. Yo soy el Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Y como ese es el principal, luego te dice, no te harás escultura tallada de nada de lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, de nada. Y es más, Hashem le dice a Moshe, no harás ninguna imagen porque ninguna imagen viste de mí cuando yo te me mostré en el Sinaí. Entonces, créalo, que las 10 palabras, en las 10 alocuciones, hay 13 mandamientos. 13 mandamientos. En las de aquí. Que esas 13, ese es el resumen de las 613, es otra cosa. Rabino, pero eso era en la ley. Ahora estamos en la gracia. Yeshua eliminó. Y lo resumió. Lo resumió en 2. Que lo sacó también. Ahora, sí, a ver, si ve que hay 2, ¿verdad? ¿Cuáles son 2? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, podemos ir a adulterar. Podemos ir a, hermano Rutilio, estamos perdiendo el tiempo. Porque si ve que hay 2 mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero es que si amas al prójimo no vas a adulterar. Pero entonces si no amas al prójimo, tiene que cumplir los otros mandamientos. Todos esos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente te dice, no, es que ya hay 2, es para quitarte el sábado. Es para quitarte el Shabbat.
Una vez oí a un rabino, creo que era uruguayo, paraguayo, no recuerdo el nombre, que él escribió un libro que se llamaba Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Así se llamaba el libro que escribió el rabino. Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Y luego abajo decía, en este título hay 4 mentiras. Investíguelas en el libro. ¿Por qué? Porque no se llamaba Jesús. Porque no era español. ¿Verdad? No era cristiano. El cristianismo no existía. Iba a la sinagoga. Era judío. No iba a la iglesia. Iba a la sinagoga. Y Lucas dice que Yeshua iba a la sinagoga todos los Shabbat como era su costumbre. Y no iba el domingo. Y no iba el domingo a la escuela dominical. Porque el domingo no había sido instituido como día de adoración, sino iba en Shabbat. ¿Qué pasa? Que 2000 años, una mentira dicho un día, nadie te la cree. Pero cuando tú te mueres, el hijo tuyo va a decir, mi mamá decía que eso era mentira. Y le quedará la duda. Pero ya cuando nace el nieto, ya se pierde. Por eso la Biblia habla de la tercera y la cuarta generación. Ahí está el peligro. Por eso los sabios de Israel dicen, tus hijos son judíos, lo seguirán siendo tus hijos, lo continuarán siendo tus nietos. Pasa en este país con algo tan sencillo, el idioma. Usted llega aquí y llega hablando portugués, español, italiano, ruso, y llega aquí y usted quiere montarle y enseñarle a su hijo que hable el idioma, en el caso nuestro, que hable español. Tienes que hablar español, tienes que sentirte orgulloso del español. Y entonces nuestros hijos son bilingües, porque los forzamos a que hablen español, y el inglés, que es su lengua materna, porque se criaron aquí. El español va en segundo lugar. Sus hijos no hablan como primer idioma español, a menos que hayan nacido en América Latina y llegaron aquí de 13, 14, 15, 16 años, que tienen su español establecido. Pero los que nacieron aquí, se criaron aquí y fueron a la escuela, ellos hablaron español en la casa, pero en la escuela hablaron en inglés. Y luego esa muchacha o ese hijo suyo se casó con el otro que es, a lo mejor tiene cara de indígena, tiene ascendencia indígena, pero llegó a este país de niño y habla inglés, ¿verdad? O se casó con un hispano que habla inglés porque llegó a este país y es la cuarta generación de su familia que ya vive aquí. Entonces su hijo va a hablar con su novia o con su esposa o con su esposo para hablar ya ellos en inglés, porque los dos hablan el mismo idioma, porque es su primera lengua. Y solamente van a hablar español cuando llegue la abuelita. Así es. ¿Eh? Así es. Entonces, mientras la abuela esté viva, el español habla, porque cuando el niño va para que a la casa de la abuela le dice, no, entonces dice agua. ¿Qué water ni qué water? Agua. Entonces dice agua. Grandma, grandma. ¿Qué grandma ni qué grandma? Abuela. Yaya. Avó. Tata. Safta. Saba. Y usted, pero a lo que se murió la abuela, ese muchacho no quiere hablar más español. Y lo tengo con mi nuera. Mi nuera no habla español. Ella entiende el español, pero no lo habla. No lo habla. Ella, usted la ve aquí, ella lo entiende todo. Pero póngase a hablar con ella para que usted vea que le va a responder es en inglés. ¿Por qué? Porque ella es la cuarta generación de familias viviendo en los Estados Unidos. Y le ha tocado duro con el rabino. Porque el rabino pica la ingle en vez de hablar inglés. Y yo en mi casa hablo español. Y se acabó. Punto. No me importa si mañana mi hija se casa con un redneck. Lo siento por el redneck. Va a tener que hablar español. Porque cuando yo vaya a su casa, yo voy a hablar inglés. Pero en la mía hablamos español. En la mía. Entonces, se pierde. Ahora imagínense, nosotros enseñando, 2000 años pusieron los 10 mandamientos. Hace 1700 años, cuando se hizo la versión
se me fue el nombre de la primera versión que se hizo, Septuaginta. no, El oso. La No. carcolunda. no, ¿Cuántas? esa misma. La primera que se hizo con el Nuevo Testamento en el mundo cristiano. No me acuerdo ahora el nombre. Me fue eso, mucha información. Y luego en el 1400, en el 1500, no es evangélica, estamos hablando del 300, 400. Ahí se me viene en el camino, no se preocupe. ¿Qué pasa? 1400, 1500, 1700 años, hoy todo el mundo cristiano cree que hay 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Sin embargo, nosotros sabemos que el hebreo no dice hacer hamizvot, que el hebreo dice las 10 palabras. Hazer devarim. Devarim como el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en hebreo se llama Devarim. Palabras. Entonces, este Beit Midrash tiene este sentido. Leamos español, no hay ningún problema. Pero no nos quedemos pensando que lo que estamos leyendo en español está correcto. Porque aquí le acabo de demostrar que en esta versión que hicieron una editorial de una casa judía tradicional, no pusieron las 10 palabras. Pusieron los 10 mandamientos. Aunque en el hebreo no dice Hazer hamizvot, sino que dice Hazer hadevarim. Las 10 palabras, o las 10 locuciones, o los 10 dichos, las 10 expresiones. En una expresión, a veces hay 3 mandamientos. Si hay 10 expresiones, pero en una expresión no hay un solo mandamiento. En esa expresión hay, en algunos casos, varios, como dice, no te harás imágenes, ni las adorarás. Esa está en una expresión, en una palabra, pero hay varios mandamientos en esa palabra. La razón por la que nos fue dado los mandamientos es para que lo practiquemos. Esa fue la razón. ¿Sabían ustedes que cuando nuestro Beit HaMikdash estaba en pie, el templo estaba en pie, después de la recitación de la Shema en el templo, la segunda cosa que se hacía era citar los 10 mandamientos? Hoy, el judaísmo no los recita. Solamente se leen en la parashá de hoy y solamente se recitan en Shavuot. Son hoy, en la tradición, el judaísmo dejó de mencionar lo que se hacía en las fiestas y en los Shabbat, en el templo, que se hacía después de la recitación de la Shema, se recitaban los 10 mandamientos. Hoy no se recitan. Y eso es otra clase. Gracias por haber estado acá con nosotros. Que Hashem les bendiga, que Hashem les guarde. Los espero en el próximo Beit Midrash.